Bienvenidos a esta primera entrega de nuestro especial titulado Chile da miedo, una serie de 7 expedientes donde exploraremos los casos criminales más perturbadores, trágicos y oscuros ocurridos en este rincón del sur del mundo. Hoy inauguramos esta travesía por la penumbra con la historia de un hombre que no solo desgarró a una comunidad entera, sino que desnudó los prejuicios más profundos de una sociedad, Julio Pérez Silva, conocido mundialmente como el psicópata de alto hospicio. Para entender cómo un depredador pudo cazar a 14 jóvenes durante años bajo la total indiferencia de las autoridades, debemos viajar al origen de su propia oscuridad, una que comenzó mucho antes de que la primera víctima desapareciera en el desierto más árido del planeta, marcando el inicio de una pesadilla que cambiaría para siempre la historia de la criminología chilena. Julio Pérez Silva nació en 1963 en la populosa comuna de Maipú, en Santiago de Chile, creciendo en un entorno marcado por la carencia extrema, el abandono emocional y una inestabilidad que forjaría los cimientos de su conducta futura. Desde muy pequeño, su vida estuvo teñida por una dinámica familiar disfuncional, donde el castigo físico y la falta de referentes afectivos sólidos fueron la norma, moldeando una personalidad retraída pero cargada de un resentimiento silencioso. No hubo en su infancia grandes lujos ni oportunidades académicas destacadas, de hecho, sus estudios fueron básicos y su paso por el sistema escolar fue el de un niño invisible, alguien que aprendía a observar el mundo desde las sombras mientras acumulaba una ira profunda contra un sistema que parecía haberlo condenado a la marginalidad desde la cuna. En su juventud, Pérez Silva intentó buscar un camino dentro de las estructuras jerárquicas del país, llegando a realizar el servicio militar en una unidad de infantería, lugar donde aprendió técnicas de supervivencia, resistencia y, según algunos analistas, donde se acentuó su fascinación por el control absoluto y la disciplina impuesta por la fuerza bruta. Tras este periodo, su vida laboral fue errática y nómada, desempeñándose en diversos oficios pesados como obrero de la construcción y conductor de carga, moviéndose constantemente entre la capital y las provincias del norte. Sin embargo, detrás de esa fachada de trabajador común y silencioso, comenzaron a aparecer los primeros indicios de una conducta desviada, incidentes menores de acoso callejero y comportamientos obsesivos hacia mujeres jóvenes que, lamentablemente, nunca fueron denunciados con la severidad necesaria para frenar su escalada violenta. A mediados de los años 90, decidió trasladarse definitivamente al norte de Chile, instalándose en la humilde y creciente Toma de Alto Hospicio, una meseta desértica que se eleva sobre la ciudad costera de Iquique. Allí logró proyectar una imagen de hombre de familia esforzado, se casó y tuvo hijos, ganándose la confianza de su comunidad como un vecino más que luchaba por salir adelante en condiciones precarias. Trabajaba como chofer de furgones de transporte escolar y de trabajadores, un oficio que le otorgaba un conocimiento perfecto de las rutas desérticas, los caminos mineros abandonados y, lo más peligroso de todo, una herramienta de movilidad que le permitía circular a cualquier hora de la noche sin levantar sospechas entre sus conocidos, convirtiendo su vehículo en una celda móvil. La pesadilla comenzó oficialmente en 1998, cuando las adolescentes de alto hospicio empezaron a desvanecerse de los caminos sin dejar un solo rastro o pista de su paradero. Julio Pérez Silva seleccionaba a sus víctimas con una precisión quirúrgica y una frialdad aterradora. Buscaba jóvenes de entre 13 y 18 años, muchas de ellas provenientes de familias de escasos recursos que caminaban solas por las desoladas pampas para ir al colegio o regresar a sus hogares. Su modus operandi consistía en interceptarlas con su furgón en zonas de baja visibilidad, muchas veces ofreciéndoles transporte gratuito o simplemente usando su fuerza física para someterlas en lugares donde el viento incesante del desierto ahogaba cualquier grito de auxilio, aprovechando la vulnerabilidad de quienes vivían en la periferia del sistema. Lo que hace que este caso sea especialmente doloroso e indignante es la respuesta institucional de las autoridades chilenas ante las primeras denuncias de desaparición masiva. Mientras las madres de las jóvenes clamaban por búsquedas intensivas y ayuda profesional, los informes oficiales de la época sugerían con desprecio que las niñas no eran víctimas de un criminal, sino que se habían escapado de sus hogares atraídas por la prostitución o la rebeldía juvenil.
Se instaló el estigma de la fuga voluntaria, una negligencia estatal y policial basada en prejuicios de clase que le regaló a Pérez Silva 3 años más de impunidad absoluta para seguir operando en las sombras del altiplano, sintiéndose un ser superior que podía disponer de las vidas ajenas sin temor a las consecuencias legales. Las víctimas, como Graciela Saravia, Macarena Montaño o Laura Solner, no solo sufrieron el horror del secuestro, sino una crueldad que desafía toda descripción humana y que revela la naturaleza sádica de su captor. Pérez Silva la llevaba a los llamados piques, antiguas excavaciones mineras verticales de gran profundidad que salpican el desierto iquiqueño como cicatrices de un pasado industrial. En la oscuridad total de estos socavones abandonados, la sometía a abusos sexuales prolongados y torturas físicas sistemáticas, utilizando su conocimiento de la zona para asegurar que nadie escuchara lo que allí sucedía. Para el psicópata, el desierto de Tarapacá no era un paisaje natural, era su coto de caza privado y una fosa común natural que parecía capaz de tragarse toda evidencia forense por la eternidad. La captura de Pérez Silva solo fue posible gracias a un error crítico en su patrón de ataque ocurrido en el año 2001, cuando su exceso de confianza lo llevó a cometer un descuido fatal. Una de sus víctimas logró sobrevivir milagrosamente tras ser atacada y lanzada a un pique de menor profundidad, logrando escalar y entregar a la policía una descripción detallada del agresor y, sobre todo, del furgón blanco que utilizaba. Este testimonio de supervivencia, sumado a la presión insoportable de las familias que ya habían organizado sus propias brigadas de búsqueda, obligó a la policía a investigar seriamente al chofer de la toma. Cuando finalmente allanaron su hogar, los investigadores se toparon con un santuario de trofeos macabros, prendas de vestir, cuadernos escolares y pequeños objetos personales de las niñas desaparecidas que el asesino guardaba como recordatorios de su dominio absoluto. Tras su detención, Pérez Silva confesó sus crímenes con una frialdad y una falta de emoción que dejaron mudos incluso a los interrogadores más experimentados de la policía civil. Con una memoria fotográfica espeluznante, llevó a los peritos a los diversos piques mineros donde había descartado los cuerpos, algunos de los cuales estaban a más de 30 metros de profundidad bajo capas de arena y rocas. El rescate de los restos óseos fue una tarea dantesca y desgarradora que mantuvo a todo el país paralizado frente a las pantallas de televisión, viendo cómo salían a la luz, uno por uno, los uniformes escolares y los restos de 14 jóvenes cuyas vidas habían sido truncadas no solo por el odio de un hombre, sino por el abandono sistemático de un Estado que no las protegió. El juicio fue un evento mediático que reveló los detalles más estremecedores sobre la psique del asesino y la estructura de su pensamiento criminal. Los peritajes psiquiátricos lo definieron como un psicópata integrado de alta peligrosidad, alguien capaz de discernir perfectamente entre el bien y el mal pero que carecía totalmente de empatía o remordimiento por el sufrimiento ajeno. Durante las audiencias, su actitud desafiante y su mirada vacía confirmaron que estábamos ante un depredador que consideraba a las jóvenes de alto auspicio como objetos desechables, alimentando su narcisismo con el terror que infligía. Las pruebas de ADN y los objetos hallados en su poder fueron contundentes, cerrando el cerco legal sobre un hombre que se creía dueño y señor de la vida en el desierto. La condena dictada por los tribunales fue la más alta permitida por la legislación chilena de la época, presidio perpetuo calificado, una pena que asegura que deberá pasar al menos 40 años en prisión antes de poder solicitar cualquier beneficio mínimo. Sin embargo, para las familias de las víctimas y para la comunidad de alto auspicio, la sentencia nunca se sintió como una victoria completa ni como un bálsamo para su dolor. La herida social dejada por Pérez Silva se agravó por el hecho de que muchos funcionarios y políticos que ignoraron o criminalizaron las denuncias iniciales nunca enfrentaron consecuencias legales ni administrativas por su desidia, dejando una profunda sensación de injusticia y desigualdad que persiste hasta el día de hoy en el Norte Grande. Dentro de los centros penales de alta seguridad donde ha estado recluido, el psicópata de alto auspicio ha tenido que ser mantenido bajo regímenes de aislamiento especial por su propia integridad física. En el Código de Honor no escrito de las cárceles chilenas, los crímenes contra menores de edad son los más repudiados, y Pérez Silva es un blanco constante de odio por parte del resto de la población penal.
Se sabe que pasa sus días en una rutina gris y monótona, custodiado las 24 horas para evitar que se convierta en víctima de un linchamiento interno, la misma soledad y encierro que le impuso a 14 familias que hoy solo tienen flores y cruces en medio de la inmensidad de la arena nortina. Este caso cambió de forma radical e irreversible la manera en que se abordan las denuncias por desaparición en Chile, impulsando la creación de protocolos de búsqueda inmediata y eliminando el concepto de fuga voluntaria, en las primeras horas críticas. El desierto de Alto Hospicio ya no es visto únicamente como una zona de sacrificio industrial o minero, sino como un lugar de memoria histórica donde la belleza del horizonte se mezcla con el recuerdo doloroso de una tragedia que nunca debió ocurrir. Julio Pérez Silva no solo asesinó a 14 niñas, destruyó la inocencia de una región entera y puso en jaque la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos más vulnerables de la nación. Hoy, al recordar a las jóvenes de Alto Hospicio, buscamos honrar su memoria y asegurar que sus nombres se mantengan vigentes, evitando que la sombra del captor opaque la luz de quienes eran el futuro de sus familias. Este primer expediente de nuestra serie especial es un recordatorio brutal de que la maldad no siempre habita en lugares lejanos o fantásticos, sino que puede esconderse tras la apariencia de un chofer atento, un padre de familia o un vecino silencioso. La historia de Pérez Silva es un espejo de las fallas de una sociedad que elige a quién buscar y a quién ignorar, una lección que nos obliga a estar siempre alerta ante los peligros que acechan bajo una normalidad aparente. Concluimos este primer capítulo de Chile da miedo con una profunda reflexión sobre la importancia de la empatía y la vigilancia ciudadana frente a la desidia institucional. El caso del psicópata de Alto Hospicio es una cicatriz abierta en el alma de un país que aún intenta sanar del horror y la negligencia. Antes de cerrar este expediente y prepararnos para el siguiente vídeo, queremos que nos cuenten en los comentarios si conocían los detalles sobre cómo el estigma social permitió que este asesino actuara por tanto tiempo. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse la próxima entrega de este especial criminal. Nos vemos muy pronto en un nuevo y oscuro capítulo de nuestra serie.